Bienvenidos a Lo Nunca Contado. ¿Están listos? Año tras año, nuestra incesante búsqueda de conocimiento revela las maravillas de nuestro mundo, alguna vez ocultas, y aunque la mayoría de ellos son increíbles, algunos son desconcertantes, alucinantes y francamente espeluznantes. Estos descubrimientos no solo pueden cambiar la historia, sino también cambiar la forma en que miramos nuestro pasado y presente. Desde un misterio que asoló a una aldea entera hasta una grieta en la tierra, aquí están las 20 cosas más aterradoras descubiertas recientemente. Número 20. El campo local. Imagina que estás simplemente relajándote en tu habitación, tal vez leyendo un libro o tratando de dormir un poco, y de repente escuchas un zumbido bajo y persistente. No es tu refrigerador, no es el aire acondicionado de tu vecino. Y esto parece seguirte a todas partes. Suena como una molestia increíble, ¿verdad? Bueno, lo creas o no, un pueblo está plagado de este fenómeno. Los residentes locales en el Reino Unido han estado plagados de este sonido durante años. A lo largo de los años han surgido varias teorías, pero ninguna ha sido verificada. Algunos lo atribuyen a actividades industriales cercanas. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada, ya que el zumbido persiste, incluso durante las horas libres y los días festivos. Otra teoría sugiere que podría tratarse de un fenómeno natural, posiblemente relacionado con corrientes de agua subterránea o actividades sísmicas. Pero por más intrigante que parezca, hay poca evidencia que lo respalde, y por supuesto, algunos creen que es producido por una fuerza invisible, sobrenatural o extraterrestre, pero al igual que las otras teorías, estas no son más que conspiraciones. Investigadores y expertos han intentado una y otra vez identificar la fuente. Sin embargo, hasta el día de hoy, el misterio del sonido permanece, y tal vez el misterio que lo rodea continúe persistiendo en los años venideros. Número 19. Las pirámides energéticas de Bosnia. Durante los últimos 15 años, las pirámides energéticas de Bosnia han sido el centro de debate y controversia debido a una cuestión. ¿Es un complejo artificial o una formación natural? La idea de las pirámides de energía se remonta a un hombre llamado Sumir Osman Nakic. En 2005, afirmó que no se trataba solo de colinas naturales, sino de pirámides de una civilización antigua. Desde entonces, ha estado activo, comprando terrenos alrededor del área, cavando túneles e incluso estableciendo un parque temático piramidal. Miles de personas lo visitan anualmente, y algunos incluso afirman obtener beneficios de salud reales después de su visita. De ahí que muchos crean que las pirámides de energía fueron, por alguna razón, milagrosas y curativas. Las afirmaciones de Samir han ganado fuerza, especialmente con sus numerosas apariciones en televisión. Él cree que estas pirámides fueron construidas hace 12.000 años por una civilización ahora perdida. Su fundación ha recibido importantes apoyos y donaciones a lo largo de los años. Sin embargo, no todo el mundo está convencido. Varios científicos y arqueólogos creen que se trata de formaciones naturales conocidas como planchas. A pesar del escepticismo, Samir no se inmuta y señala los túneles que ha descubierto como evidencia de la energía especial de la pirámide. Si alguien tiene alguna idea sobre la verdad detrás de estas formaciones, comparta sus ideas en los comentarios a continuación. Número 18. El silbido de la muerte azteca. Entre las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad se encuentran los aztecas, reconocidos por su compleja religión, su intrincado sistema de tributos y su formidable poder militar. La mayoría de los descubrimientos relacionados con ellos son de profunda importancia. Quizás uno de los artefactos más aterradores creados por los aztecas sean sus silbatos de muerte. Estos espeluznantes instrumentos desafían las expectativas. Su sonido ha sido comparado escalofriantemente con el grito de 1000 cadáveres. Es un hormigueo en la columna, por decirlo menos. Curiosamente, cuando los arqueólogos descubrieron por primera vez estos silbatos con forma de calavera hace unos 20 años, inicialmente fueron descartados como simples juguetes. Solo cuando alguien tomó la iniciativa de soplar en uno, su inquietante sonido se reveló al resto del mundo. Los expertos afirman que estos silbatos de muerte se tocaban justo antes de las ceremonias de sacrificio. Algunas teorías sugieren que los aztecas usaban este silbato para guiar a las almas de los difuntos al inframundo, mientras que otras creen que era una herramienta psicológica en la guerra destinada a intimidar a los enemigos. Además, los aztecas elaboraron varios instrumentos con plumas de pavo y pieles de rana, cada uno con un propósito distinto. Sin embargo, los
silbidos de la muerte se destacan como los que más desafían la muerte. Si tienes curiosidad sobre el sonido, quizás quieras escucharlo de artistas locales en YouTube. Pero créeme, es posible que quieras escucharlo cuando estés con alguien. Número 17. Habitaciones de esclavos romanas. A principios de este año, en la villa Sabita Juliana en Pompeya, los arqueólogos descubrieron una habitación que les mostró un vistazo de la vida de los romanos en el nivel más bajo de la sociedad, hace casi 2000 años, una habitación utilizada por esclavos. La habitación pequeña y confinada contenía 2 camas, pero solo un colchón, lo que da a entender las difíciles condiciones que soportaron estas personas esclavizadas. Además de las camas, en la habitación había 2 armarios y varios recipientes de cerámica. Además, también se descubrieron cadáveres de roedores en los alrededores de la sala de esclavos. Esto indica cuán terribles eran las condiciones de vida de estos pueblos esclavizados. La habitación, con solo las necesidades más básicas, contrastaba considerablemente con las lujosas camas y baños que experimentaban los miembros del escalón superior de la sociedad romana durante el siglo I después de Cristo. Estas habitaciones apenas rozan la superficie de cómo era la vida en la sociedad romana. Número 16. Montaña en forma de pirámide. En lo profundo de la cordillera Ellsworth de la Antártida, hay un pico de montaña que se parece, aunque sospechosamente, a una pirámide. Y Internet se ha dado cuenta de ello recientemente. Esta supuesta pirámide y complejo oculto inicialmente ganó fuerza en línea. En 2016, por su apariencia, al menos en las fotos, no sorprende que la gente comenzara a establecer paralelismos con las pirámides egipcias. Naturalmente, comenzaron a formarse muchas teorías. Algunos afirman que fue construido por una civilización antigua hace 10.000 años, cuando la Antártida era básicamente un balneario. Mientras tanto, otros creen que fue creado por extraterrestres. Sin embargo, los expertos tienen teorías lógicas, aunque ciertamente menos interesantes. Muchos afirman que estas formas piramidales son bastante comunes en zonas glaciares. Se llaman montañas con picos piramidales. Ahora, eso es un trabalenguas. Básicamente, los glaciares tallan los lados de una masa de tierra, dándole una apariencia similar a una pirámide. Ahora bien, a pesar de todas estas propuestas, por supuesto, muchos optan por creer que esta pirámide no es una formación natural, sino algo más. ¿Qué piensas de esto? ¿Es esto una creación hecha por el hombre, una contribución extraterrestre, o es simplemente otra formación natural? Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación con el hashtag #LoNuncaContado. Número 15. La orquídea más fea del mundo. Cuando piensas en orquídeas, probablemente imaginas una hermosa flor. Las orquídeas suelen tener un buen olor y una apariencia igualmente encantadora. ¿Pero sabías que esta orquídea existe? Verás, este organismo fue descubierto por científicos en los bosques de Madagascar. Esto se conoce como Gastrodia anguscellus y ya está ganando fama como la orquídea más fea del mundo. No es exactamente el título que le gustaría volver a tener como especie. Las orquídeas suelen ser el símbolo de la elegancia en el mundo vegetal. Con más de 28.000 especies, se encuentran entre la flora más popular que existe. Pero este es diferente. La nueva orquídea carece de hojas con un tallo velloso, exhibe un color marrón moderno y reside principalmente bajo tierra. Solo aparece cuando llega el momento de florecer o dar frutos. Esta orquídea es también la más pequeña del mundo, con apenas 1 centímetro de altura. Cuando florece, sus minúsculas flores, de solo unos pocos milímetros de ancho, desafían las expectativas convencionales, subrayando su estatus como una maravilla botánica dentro de la familia de las orquídeas. Ahora, sea honesto, si tuvieras que adivinar qué es este organismo sin saber que es una orquídea, ¿habrías siquiera adivinado que es una flor? A mí me parece más bien un hongo o un gusano, pero bueno, todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre esta orquídea. ¿Quién sabe? Esta especie podría tener una propiedad medicinal o herbaria oculta. Como dice el refrán, no debemos juzgar un libro por su portada. Número 14. Pulpo en la boca del hombre. Ahora bien, un ser vivo es definitivamente lo último que esperarías ver en la boca de una persona, pero supongo que la vida tiene una manera de sorprendernos con sus misterios. A principios de este año, ocurrió el incidente más extraño. Los médicos descubrieron un pulpo vivo en la boca de un paciente. Ahora bien, ¿cómo sucedió eso exactamente? Bueno, supuestamente el hombre estaba disfrutando de un manjar y se trataba de comer pulpo crudo. Desafortunadamente para él, el pulpo tenía unas locas ganas de vivir, convirtiéndose en una masa densa en su esófago. Sí, encontraron una criatura entera de 8 tentáculos en su boca, y eso sorprendió a los miembros de la Asociación Gastrointestinal Estadounidense. Quiero decir, yo también estaría atónito.
Inicialmente, los investigadores intentaron extraer el pulpo mediante una simple técnica de empuje, pero desafortunadamente no funcionó. El pulpo parecía muy interesado en aguantar. Los médicos tuvieron que ser creativos, maniobraron la cámara más allá del pulpo y usaron unas pinzas para sacarlo suavemente. Quizás se pregunte por qué alguien intentaría tragarse un pulpo vivo, pero no juzgamos su gusto por la comida. Agradezcamos que el chico se recuperó a los 2 días y no sufrió complicaciones. Número 13. Antenas misteriosas. Durante el año pasado, se produjo un fenómeno extraño en el que antenas alimentadas por energía solar aparecieron misteriosamente en las estribaciones de Salt Lake City. Imagínese ser local y de repente ver aparecer antenas en toda la región. Me sentiría desconcertado y tal vez un poco preocupado. Hasta ahora, en los últimos años ha habido informes de alrededor de una docena de antenas. Según testigos presenciales, las antenas estaban compuestas por una caja de batería cerrada con llave, un panel solar y una antena. Nadie sabe qué son, cuál es su propósito o quién exactamente los está dejando atrás. Ahora, debido a que estos dispositivos están apareciendo en terrenos públicos sin permisos, la ciudad ha tenido la misión de desmantelarlos. Realmente no se pueden dejar cosas turbias en propiedad pública. Después de todo, estas antenas podrían tener un propósito atroz, pero las autoridades locales afirman tener una idea aproximada de para qué sirven las antenas. Los expertos afirman que estas antenas podrían estar relacionadas con redes de criptomonedas. Es posible que estén utilizando antenas alimentadas por energía solar para la minería de criptomonedas en medio de las colinas, pero esto no es más que una teoría. Aún así, hasta el día de hoy, las autoridades esperan obtener más respuestas una vez que abran esas cajas cerradas. Hasta ahora, estas antenas se han encontrado en varios lugares, incluidas tierras administradas por el Servicio Forestal y la Universidad de Utah, e incluso en algunos senderos desafiantes cerca de los Picos Gemelos. Si estas antenas son solo parte de una broma, seguramente nadie haría todo lo posible para colocarlas en los lugares más imposibles. Correcto, pero bueno, todo lo que podemos hacer es especular sobre el motivo detrás de estas antenas. Número 12. Cerebro de 2500 años. En 2008, arqueólogos de Heslington, Inglaterra, descubrieron algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la descomposición y las prácticas funerarias antiguas. Mientras excavaban cuidadosamente un sitio, los arqueólogos tropezaron con un cráneo decapitado. Si bien tales hallazgos no eran infrecuentes en las excavaciones arqueológicas, lo que había dentro del cráneo era realmente extraordinario. Un cerebro notablemente bien conservado, cuya antigüedad se estima en unos 2500 años. Verá, nuestro cerebro es uno de los primeros órganos en descomponerse después de la muerte. En la mayoría de los contextos arqueológicos, los tejidos blandos como el cerebro se deterioran, dejando solo los restos esqueléticos más duros. Esto hizo que el descubrimiento de Heslington fuera aún más desconcertante. ¿Cómo pudo este cerebro permanecer intacto durante milenios, especialmente en un clima templado donde se aceleraba la descomposición? Tras un examen más detenido, los científicos descubrieron que las proteínas del cerebro habían pasado por un proceso similar al curtido, similar a cómo se fabrica el cuero. Esto podría haber sido el resultado de condiciones específicas del suelo, o quizás de rituales funerarios únicos que se han practicado. Sin embargo, el mecanismo exacto de esta preservación siguió siendo un tema de debate entre los expertos. El contexto de los hallazgos también generó preguntas. El corte limpio de la decapitación sugiere que fue ejecutada con precisión, lo que posiblemente indica una ejecución ritual o judicial. La identidad y el estatus del individuo seguían siendo un misterio. ¿Había sido un criminal, un sacrificio o quizás una víctima de algún conflicto antiguo? Número 11. Cabezas de bagel. Esta es definitivamente una de las cosas más extrañas que han surgido recientemente. Hace unos años, surgió en Japón una tendencia única de modificación corporal que rápidamente atrajo la atención internacional. Esta tendencia, conocida coloquialmente como Bagelhead, involucraba a personas que recibían inyecciones de solución salina en la frente. En el transcurso de unas horas, la solución salina hizo que la frente se hinchara. Luego, el practicante presionó en el centro del área hinchada, creando la apariencia de un panecillo o donut en la frente de la persona. No puedo entender completamente por qué alguien haría esto. Los orígenes de esta tendencia se remontan a Canadá, donde los entusiastas de la modificación corporal habían experimentado con inyecciones de solución salina
en varias partes de su cuerpo. Solo más tarde esta modificación específica de la frente ganó popularidad en la escena underground de modificaciones corporales de Japón. Si bien puede parecer desconcertante para algunos, los entusiastas del Bagel Head encontraron belleza y autoexpresión en esta fugaz forma de arte que altera el cuerpo, mostrando cómo las personas redefinen la belleza y la individualidad. El proceso, aunque visualmente impactante, fue temporal. El cuerpo absorbió naturalmente la solución salina durante un periodo de 16 a 24 horas y la frente volvió a su apariencia normal. Si bien el procedimiento generalmente se consideraba seguro cuando lo realizaban profesionales experimentados, no estaba exento de riesgos. Podrían surgir infecciones y otras complicaciones si el procedimiento no se realiza correctamente. Independientemente de tu deseo de encajar, no te involucrarías en un comportamiento tan imprudente, ¿verdad? Número 10. Incendios misteriosos. Hace varios años, el tranquilo pueblo siciliano de Caneto de Coronia se convirtió en el centro de atención internacional debido a una serie de acontecimientos inexplicables. Los residentes de este pequeño pueblo se vieron afectados por incendios espontáneos e inexplicables que parecieron encenderse sin ninguna causa discernible. Objetos cotidianos, desde muebles y electrodomésticos hasta automóviles e incluso cultivos, repentina y misteriosamente estallaron en llamas. Parece que una entidad sobrenatural estaba trabajando, ¿verdad? Bueno, eso es lo que muchos creían. Inicialmente, el fenómeno comenzó sin previo aviso y rápidamente se intensificó, provocando pánico y miedo entre los aldeanos. Las autoridades locales estaban desconcertadas y las investigaciones iniciales no pudieron encontrar ninguna explicación lógica. Se descartaron fallos eléctricos, ya que los incendios continuaron, incluso después de que se cortara el suministro eléctrico al pueblo. A medida que los incidentes crecieron en frecuencia, se trajo a expertos de diversos campos, incluidos electricistas, ingenieros e incluso vulcanólogos, para estudiar los fenómenos. Algunos especularon que los incendios podrían ser el resultado de una actividad eléctrica inusual o anomalías magnéticas raras. Otros consideraron teorías menos convencionales, que iban desde actividades ovni hasta sucesos sobrenaturales. El gobierno italiano se tomó en serio la situación y reubicó a los residentes mientras realizaba una investigación exhaustiva. Después de extensos estudios, algunos expertos creen que los incendios podrían haber sido causados por una rara combinación de fenómenos eléctricos, magnéticos e incluso radiactivos. Sin embargo, todavía no hay una explicación definitiva hasta el día de hoy. Número 9. Orbes de piedra. Hace varios milenios, durante el período neolítico, se produjo un fenómeno intrigante en lo que hoy se conoce como Gran Bretaña. Los arqueólogos apenas están comenzando a desentrañar los secretos de los orbes de piedra que ahora se encuentran misteriosamente dispersos por la región. Años más tarde, arqueólogos e historiadores dedicados descubrirían un tesoro de artefactos peculiares, esferas de piedra exquisitamente talladas, cada una adornada con patrones intrincados que incluían espirales, círculos y una variedad de diseños geométricos. Estas bolas de piedra, que se encuentran principalmente en Escocia, pero también en otras partes de Gran Bretaña, se han convertido desde entonces en uno de los restos más desconcertantes de la cultura neolítica. Aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, estas esferas de piedra fueron elaboradas con precisión y cuidado. La mayoría de ellos cuentan con una serie de perillas o proyecciones, y algunos tienen hasta 160 perillas. El propósito y el significado detrás de estos artefactos han seguido siendo tema de debate y especulación durante años. Sin embargo, existen varias teorías. Algunos estudiosos creen que estas bolas de piedra podrían haber tenido un propósito práctico, tal vez como pesas o herramientas. Otros especulan que añaden un significado ceremonial o simbólico, posiblemente representando una forma de moneda, un símbolo de estatus o incluso un artefacto utilizado en rituales o juegos. Los expertos han estado intentando descubrir los secretos y el verdadero propósito de estos orbes de piedra, pero hasta el día de hoy siguen siendo un completo misterio. Sin embargo, si hay algo de lo que estamos seguros es del hecho de que las personas que los crearon y elaboraron tienen la habilidad, el arte y sobre todo la paciencia para completar tal tarea. Número 8. La enigmática máquina.
Las dos guerras mundiales se encuentran entre los periodos más oscuros de la historia de la humanidad, y recientemente los expertos descubrieron rastros de estas batallas en el fondo del mar Báltico, una máquina de enigmas nazi. Ahora bien, la máquina de enigmas era este dispositivo súper secreto utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para enviar mensajes cifrados. Los aliados dedicaron mucho tiempo y capacidad intelectual a tratar de descifrar estos códigos y, alerta de spoiler, finalmente lo lograron, gracias a algunas mentes brillantes como Alan Turing. Ahora, volvamos a la máquina. Los buzos estaban recorriendo el lecho marino no en busca de tesoros perdidos o artefactos antiguos, sino de redes de pesca desechadas como parte de un proyecto de limpieza ambiental entre las algas y la vida marina. Se tropezaron con esta máquina oxidada y cubierta de algas. No sabían que acababan de encontrar un artefacto que jugó un papel fundamental en la guerra y el mundo de la criptografía. Entonces, ¿por qué esta máquina se encontraba en el fondo del mar Báltico? Bueno, cuando la guerra terminó y quedó claro que los nazis estaban en el bando perdedor, intentaron eliminar las pruebas. Muchas de estas máquinas enigma fueron arrojadas a ríos, lagos y mares en un último intento por mantener ocultos sus secretos. Esta máquina en particular está actualmente en proceso de restauración. Es un proceso delicado, considerando que ha estado bajo el agua durante más de 7 décadas. Pero una vez hecho, servirá como una pieza tangible de la historia, recordándonos las intensas batallas del pasado. Número 7. Un ancestro del tiburón. Hubo muchas criaturas que vivieron hace siglos y milenios que eran increíblemente temibles. Entre ellos se encontraba un tiburón antiguo, de movimiento lento y con dientes bastante puntiagudos. Recientemente, los arqueólogos desenterraron fósiles de dientes de esta criatura que vivió hace millones de años. Se les considera un pariente antiguo de los grandes blancos actuales. La vía marítima interior occidental donde se encontró este diente era un enorme mar interior que dividió América del Norte en dos masas de tierra hace unos 100 millones de años. Era el hogar de una gran cantidad de vida marina, desde reptiles gigantes hasta peces antiguos. Quizás con el tiempo, esta región podría revelar especies más intrigantes que el hombre no conocía antes. Número 6. Misteriosos rituales funerarios de la Edad del Hierro. Ahora bien, la Edad del Hierro, que abarca desde aproximadamente el año 800 a.C. hasta la invasión romana del año 43 después de Cristo en Gran Bretaña, fue una época llena de rituales, tradiciones y creencias que hoy en día pueden parecernos bastante extrañas a la mayoría de nosotros. Este periodo estuvo marcado por sociedades tribales y si bien muchas de sus costumbres siguen siendo un misterio, está claro que tenían prácticas específicas con respecto a la muerte y el más allá. Aún así, los investigadores quedaron desconcertados al descubrir los restos de una mujer en un pozo de la Edad del Hierro en Oxfordshire. En lugar de una posición adecuada, los miembros de la mujer estaban dispuestos de manera diferente. Sus pies estaban colocados a su lado. Ahora bien, quizás se pregunte, ¿por qué la gente de esa época se involucraría en tales prácticas? ¿Fue este un acto ritual? ¿Tenía un significado simbólico, quizás relacionado con su viaje al más allá o su estatus en la sociedad? ¿O fue un acto más práctico, tal vez para asegurarse de que no volviera a caminar? También existe la posibilidad de que fuera solo un esfuerzo colocarla en el espacio del entierro. Junto a los restos de la mujer, encontraron cerámica, huesos de animales y otros artefactos que pintan una imagen de la comunidad de la que podría haber formado parte. Pero a pesar de todo, la explicación detrás de este extraño ritual sigue siendo desconocida. Número 5. El parásito se comió tu lengua. ¿Sabes que la frase gato se te comió la lengua? Ahora, eso puede parecer una declaración divertida, pero créanme, no la escucharán igual después de esto. Lo que estás viendo es la Simitoa exigua. Se le conoce comúnmente como la lengua que come Laos. Verás, esta criatura tiene un ciclo de vida increíblemente único. Es originaria de las cálidas aguas del Pacífico. Este isópodo se dirige a determinadas especies de peces que se abren paso hacia el interior a través de las branquias. Una vez dentro, la hembra, Laos, se adhiere a la lengua del pez y le extrae sangre. Con el tiempo, mientras lo alimenta, la lengua del pez comienza a atrofiarse y finalmente se marchita. La etapa final es cuando el piojo se adhiere al trozo restante y se convierte en la nueva lengua del pez. Sí, escuchaste bien. El parásito se convierte en un reemplazo funcional de la lengua original del pez. Ahora, antes de que te horrorices demasiado, el parásito realmente no molesta a los peces, al menos no tanto. El huésped de este parásito aún puede comer y funcionar normalmente, solo que con el parásito en lugar de su lengua. Desfortunadamente, si un pescador novato atrapa al anfitrión,
se encontrará con una captura bastante sorprendente. Número 4. Isla mortalmente olvidada. ¿Alguna vez has oído hablar de Busrak Dunya? Si no lo has hecho, esta región es considerada la isla más mortífera del mundo, o al menos lo fue. Busrak Dunya, que se traduce como Isla del Renacimiento, fue una vez una isla en el mar de Aral, situada entre Kazajstán y Uzbekistán. Ahora bien, si estás imaginando un paraíso tropical, piénsalo de nuevo. La isla fue la zona cero de algunos de los proyectos más secretos y peligrosos de la Unión Soviética. Desde la década de 1950 hasta la de 1990, Busrak Dunya albergó un laboratorio soviético ultrasecreto de armas biológicas. A los científicos, aquí se les asignó la tarea de investigar y convertir en armas algunos de los patógenos más mortíferos conocidos por la humanidad: ántrax, viruela y peste bubónica. La isla fue elegida por su aislamiento, lo que la convierte en un lugar ideal para trabajos tan peligrosos. A finales de la década de 1990, la Unión Soviética colapsó y el laboratorio fue abandonado. Pero los patógenos quedaron atrás, algunos incluso enterrados en tumbas poco profundas. La isla se convirtió en una zona prohibida, con rumores de que era una bomba de tiempo de enfermedades. Sin embargo, a principios de la década de 2000, el mar de Aral comenzó a encogerse y esta isla prohibida dejó de existir. Y así, Busrak Dunya se convirtió en una península conectada al continente. Esto generó preocupaciones sobre la posible propagación de los patógenos enterrados. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para destruir patógenos, esta región sigue siendo una de las antiguas islas más peligrosas de todo el planeta. Número 3. La bacteria más resistente del mundo. Estás viendo Deinococcus radiodurans, la bacteria más resistente del planeta. Verás, la mayoría de las bacterias que ingresan a nuestro cuerpo son eliminadas por anticuerpos y antibióticos, pero este en particular tiene la increíble capacidad de sobrevivir no solo a temperaturas extremas, sino también a poderosas radiaciones, el vacío del espacio e incluso al ácido. Ahora bien, ¿por qué es tan problemática esta bacteria? Pues su resiliencia plantea desafíos en entornos donde queremos eliminar bacterias. Piensa en lugares como sitios de desechos nucleares. Si bien la mayoría de las bacterias morirían en presencia de desechos radiactivos, esta especie prospera, lo que complica mucho el proceso de limpieza. Esta bacteria tiene una capacidad única para reparar su ADN. Cuando se expone a la radiación, su ADN se rompe en pedazos, pero dale un poco de tiempo y Deinococcus volverá a unir su ADN. Afortunadamente, esta bacteria no es dañina para los humanos. Al contrario, ayuda a los investigadores en sus investigaciones científicas. Número 2. Fisura gigante. En la Tierra. Hace unos años, tanto los residentes como los expertos quedaron desconcertados cuando apareció una enorme fisura que se extendía por kilómetros, aparentemente de la nada en el desierto de Arizona. No se trataba solo de una pequeña grieta, sino de un enorme abismo, lo suficientemente ancho como para tragarse vehículos grandes en algunos lugares. Y hoy, los científicos esperan que crezca aún más. Este tipo de fisuras suelen deberse a la extracción de agua subterránea. A medida que se bombea agua para usos agrícolas o de otro tipo, el suelo que se encuentra encima puede hundirse y agrietarse, provocando estas enormes fisuras. Y con la creciente demanda de agua, el suelo podría seguir moviéndose, lo que podría hacer que la fisura crezca tanto en longitud como en profundidad. Si bien las fisuras y otras formaciones no son fenómenos nuevos en Arizona, esta fisura en particular sorprendió a muchos por la rapidez con la que se formó. Investigadores y geólogos han estado siguiendo de cerca la fisura y siguiendo diligentemente cualquier cambio. Después de todo, ¿quién sabe en qué podría convertirse algún día esta aterradora fisura? Número 1. El hombre que recuerda su vida pasada. ¿Crees en la reencarnación? Si no lo hace, quizás esta historia le resulte espeluznante o extraña. Después de todo, ¿cómo puede alguien recordar una vida pasada si la reencarnación y el renacimiento no son reales? Esta es la historia de Steve Mulligan, un hombre de Manchester, Reino Unido. Nació en 1961, pero Mulligan parece tener recuerdos de una vida mucho anterior a esta. Steve siempre tuvo estos peculiares recuerdos en blanco y negro en los que sentía como si estuviera volando muy por encima del suelo.
Era como ver una película vieja, pero él era la estrella. Estos recuerdos eran tan vívidos que sintió una profunda conexión con Llandudno, Wales. Aunque creció en Manchester, cada vez que visitaba a Llandudno, le resultaba inquietantemente familiar, como si hubiera caminado por esas calles antes. Su madre siempre estaba desconcertada por cómo parecía conocer la ciudad. Un día, Steve decidió probar la hipnoterapia, y fue entonces cuando visualizó adecuadamente su vida pasada. Como piloto de la Primera Guerra Mundial, afirmó que se unió al cuerpo de vuelo real, de ahí su profundo conocimiento de Llandudno, Wales. Murió, todavía insistiendo en que recordaba su vida pasada. ¿Es esto realmente posible? Te dejaré ser el juez. ¿Nos perdimos algún descubrimiento? Si conoce otros hallazgos locos que no incluimos, no dude en compartirlos en los comentarios a continuación. Muchas gracias por ver, cuéntanos qué te pareció este video, dale me gusta y suscríbete y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.